Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Vamos a buenas esperar un poquito más que entre la mayor cantidad de gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas. Perfecto. Bueno, igual al final de la clase voy a nombrar otra vez, voy a hablar un poco de algunos anuncios del curso. Ya pasamos la mitad del curso, ¿sí? Esta es la tercera clase, es decir que ya estamos en un 75% de la cursada. El próximo viernes va a ser la última clase, y la idea es que el otro viernes, el viernes 20 del 5, en el horario de la cursada y en la sede que tiene la universidad en la calle Somellera, en el centro de Adrogué, ¿sí? Se realizaría la entrega de los certificados de participación en este curso. ¿Sí? Ese día también lo que queremos hacer es, previa a esa entrega, tener una clase práctica, ¿sí? Para que le den un vistazo a los equipos, a los accesorios, a algunas materias primas y algunos insumos. ¿Sí? Yo voy a llevar cosas mías, con las que es lo mínimo que necesitamos para elaborar cerveza en casa, ¿sí? Para que ustedes, el que no hizo cerveza o nunca vio qué es lo necesario, pueda chusmearlo, mirarlo, charlar un poco, así aprovechamos y nos conocemos, ¿sí? Que siempre está bueno tener ese contacto real y charlar un poco. Pero hay un tema que es importante para los certificados, me decían desde la universidad, es que necesitan que ustedes completen las 4 autoevaluaciones, ¿sí? Al final del curso, y yo habilito cada evaluación después de cada clase. Entonces la última evaluación va a estar al final de la clase que viene. En esa semana lo que van a hacer desde la universidad es chequear que aquellos que completaron las 4 autoevaluaciones, ¿sí? Los van a llamar para formar parte de esta entrega, porque tienen que hacer los certificados. ¿Sí? La cantidad de certificados, coordinar para el lugar, para tener el espacio suficiente. Entonces estaría bueno que aprovechen, y en la medida de las oportunidades de cada uno de ustedes, de hacerse presentes ahí, de no tener un compromiso, estar ahí, que es una linda experiencia para ver el equipamiento, para dar un pasito más, ¿sí? De este primer curso. ¿Qué les parece? Ok, bárbaro por ahí. Perfecto. Sí, la verdad estaría buenísimo. Bárbaro, chicos. Esa es la idea, es que dentro de lo posible, con este primer curso, a una pequeña entreguita presencial tengamos, ¿sí? Por lo menos para ver el equipamiento, charlar un poco del funcionamiento, de todas esas cosas. Así que la Profe, entrega, sí. ¿cuándo era la entrega? Porque no mandaba el audio recién. Ok. Tentativamente, viernes 20, en Viernes el 20. horario de la cursada, ¿sí? Es decir, el viernes que viene no, el otro, en este horario de 18 a 20, en la sede que tiene la universidad en la calle Somellera, ahí en el centro de Adrogué, cerca del Banco Provincia, para los que se ubican. Perfecto. ¿Sí? Yo igual después lo voy a poner en el curso, en el apartado de anuncios, voy a poner todo esto. Y lo importante es que todos completen antes de ese día, es decir, por lo menos una semana antes, completen las 4 autoevaluaciones, ¿sí? Porque de ahí vamos a tomar nosotros los presentes. Vieron que no tomamos presentes las clases. ¿Sí? Disculpe, profe, una pregunta. Sí. O sea, la evaluación anterior yo sí la pude hacer, pero las anteriores no sé si estaban o cosas. ¿Se la puede hacer en cualquier momento? Sí, las evaluaciones las puedo hacer a lo largo de todo el curso.
¿sí? Traten de no retrasarse para no olvidarse y todas esas cosas. ¿Sí? Pero podés volver a la clase 1 y ahí completás la evaluación. Son 5 preguntas bastante simples, que la idea es tener un ida y vuelta con ustedes, que después de cada clase tengan la oportunidad de chequear cuánto de eso que se habló en la clase, que a veces es mucho volumen de información, cuánto pudieron incorporar, ¿sí? Y así ver si tienen que volver a leer o ver el video, ¿sí? O preguntar, porque bueno, como siempre, vamos a arrancar ahora la clase, yo voy a hacer la presentación y demás, y todas las consultas que a ustedes les parece que le queda alguna duda de la clase de hoy o de otra clase, o de clases anteriores, la van escribiendo en el chat, y al final de la clase de hoy, ¿sí? De la exposición mía, vamos a arrancar ese espacio de ida y vuelta de preguntas y respuestas, así que también es muy valioso eso. Una pregunta. Para ustedes como para mí. Sí. ¿Curso además de este? ¿Cómo? Sí, va a haber otro curso además de este. Sí, la idea es como este curso tuvo mucha demanda y mucha participación, y ustedes están interesados, se generó ese grupo de WhatsApp. Sí, la idea es que sí, porque bueno, este es un primer curso, es una introducción, ¿sí? Como para que lo pueda conocer el mundo de la cerveza artesanal a aquella persona que nunca se interesó en la cerveza artesanal, más allá que de probarla. Y hay algunos de los chicos o chicas que ya tienen alguna experiencia, ¿sí? Pero la idea es ir profundizando paso a paso, curso tras curso, sobre la elaboración de cerveza artesanal. ¿Sí? Si me preguntan a mí, lo ideal es llegar a dar cursos ya, talleres específicos para elaboradores de cerveza, ¿sí? Para hablar de herramientas puntuales, un poco más técnicas, más profundas. ¿Sí? La verdad que hay mucho para hacer si se enganchan, y hay demanda, y ustedes le piden a la universidad, siempre se va a tratar de generar este tipo de cursos. ¿Sí? Y cada vez más profundo, y la idea también es poder tener la oportunidad de tener un lugar para prácticas donde estemos todos cómodos. El otro día la facultad sacó un comunicado que decía justamente eso, que la sede somellera se iba a usar para este tipo de cursos. Así que ojalá se pueda. Ojalá. Yo estuve por ahí hoy, digamos, es una oficina, es una oficina grande donde se pueden dar charlas, ¿sí? No sé cuánto se puede hacer de utilizar de laboratorio, ¿no? Esto sería, todas las prácticas de elaboraciones tienen como una cuota de necesidad de equipamiento de laboratorio, ¿no? Porque trabajamos con gas, con temperaturas, con un montón de cosas. Entonces se tienen que dar las condiciones. La sede es muy linda, ya la conocerán. Me parece muy bueno para dar capacitaciones, charlas presenciales, ¿no? Es bastante espaciosa. Así que bueno, vamos a ir paso a paso tratando de generar más cosas. ¿Sí? La idea es, desde la universidad, poder devolverle a la comunidad, en el caso de ustedes interesados en cerveza artesanal como yo, la mayor cantidad de conocimientos teóricos y prácticos para que ustedes empiecen a hacer cosas, a producir cosas en su casa que quizás el día de mañana, aquel que se anime y puede, es una salida laboral más, ¿no? Como un emprendimiento propio, o también como un trabajador capacitado, especializado. Yo charlaba que en una de las clases que poco a poco hay una demanda de trabajadores con conocimientos de cervecería artesanal, ¿sí? Como para trabajar en la parte de alguna microcervecería un poquito más grande, que necesite gente para fermentación, gente para embarrilado, enlatado, para cocción, para control de almacén, de stock, recepción de materias primas. ¿Sí? Es un nuevo nicho de mercado que poco a poco va creciendo, que está para quedarse. ¿Sí? Por suerte no es una moda, sino que es algo, es parte de toda una cultura que está para quedarse. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar, así terminamos tempranito y podemos charlar más al final de la clase.
¿Les parece? Yo ahora voy a detener el video mío, mi cámara, para tener mejor banda para que no se cuelgue, y después cuando terminamos, volvemos a lo mismo de siempre. ¿Les parece, chicos? Sí, bárbaro. Sí, profe. Bueno, ahí estoy compartiendo. A ver si se ve pantalla completa. ¿Sí se ve bien? Sí, genial, profe. Sí, perfecto. Bueno, Sí. arranquemos entonces. Bueno, como les decía, esta es la tercera clase. Vamos a hacer en esta tercera clase una recorrida sobre las generalidades de la bioquímica, en este caso aplicado a la elaboración de cerveza artesanal. Para hablar de procesos químicos y de bioquímica en la elaboración de cerveza, tenemos mucha tela para cortar. Aquel que le interesa la bioquímica o la química en general, hay mucho para investigar, para conocer los procesos, para ir sumergiéndose. Como este es un curso de introducción, vamos a tratar de fijar los conceptos más importantes a mi criterio, ¿sí? Y que a ustedes les resuelvan el momento de elaboración de la cerveza y puedan tener una idea de cuáles son los puntos más importantes. ¿Sí? Como les decía, vamos a hablar de esto, pero conocerlo como una primera aproximación, ¿sí? Pero entenderlo. En realidad lo importante es saber qué está pasando, ¿no? Después cada uno puede profundizar un poco más, lo ideal es conocerlo lo máximo posible. Siempre se puede seguir aprendiendo de la elaboración de cerveza artesanal. Pero con la premisa de eso que puse ahí abajo, dice, aquello que entiendo y controlo, puedo repetirlo y mejorarlo. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer cerveza en nuestra casa, está bueno saber qué pasa etapa por etapa, ¿sí? O más o menos intuir qué es lo que está sucediendo ahí en ese macerado, ¿sí? Con las temperaturas, el pH, y demás, y después en la cocción, después en la fermentación, como para ir controlándolo de a poco, ¿sí? Y poder repetirlo, y lo ideal es mejorarlo. Bueno, acá vamos a empezar con las maltas cerveceras, y ustedes notarán que en algunos puntos vamos a retomar temática de la clase anterior como para reforzarlo y volver sobre el tema, ¿sí? Como para recuperar algún contenido. Bueno, cuando empezamos a hablar de las maltas cerveceras, y en este tema de la bioquímica, tenemos que saber que en las maltas cerveceras están las enzimas más importantes para la conversión de los azúcares, ¿sí? Las maltas cerveceras tienen unas enzimas que degradan los azúcares complejos en simples, ¿sí? Pero tienen una temperatura óptima como para trabajar cada una de ellas. Entonces, dicho esto, hay que lograr los perfiles correctos en nuestra agua, ¿no? Un pH correcto, adecuado, lograr las curvas de temperatura, si vamos a hacer una maceración escalonada, que eso lo veremos en todas esas cosas de maceración escalonada, un poquito más técnica, lo ideal es verlo en un curso próximo. No quiero tirarles mucha información sobre una maceración escalonada o simple. Nosotros vamos a hacer simple, es decir, vamos a mantener en maceración nuestro mosto a una temperatura simple, uniforme durante todo el tiempo de maceración. Bueno, volviendo a esto, también tenemos que tener en cuenta la composición del agua, ¿sí? Como veíamos en la clase anterior, el perfil que le queremos dar a nuestra agua, que tiene que correlacionar con el perfil del estilo, ¿sí? Histórico, ¿sí? Vamos a agregar quizás cloruro de sodio, tenemos estilos, cuando queremos un poco más de maltosidad, o un sulfato de calcio, y un sulfato de calcio, cuando queremos algo más presente
como un amargor, ¿no? En una IPA clásica. Entonces tenemos que corregir todos estos perfiles para lograr una adecuada actividad enzimática. Se dice que las maltas tienen un poder diastásico, ¿sí? Y está relacionado con la temperatura. Diastásico es la capacidad de convertir esos azúcares complejos en azúcares simples. Las enzimas de importancia para nosotros los cerveceros son las alfamilasas, que tienen un rango óptimo de funcionamiento de los 72 a los 75 grados, y después tenemos las beta-amilasas, que también funcionan en un rango óptimo de 60 a 65 grados. Esto se puede lograr optimizar el funcionamiento de cada uno cuando hacemos una maceración escalonada, pero no siempre se puede hacer. Entonces, lo que buscamos es tener una temperatura de maceración entre estos dos rangos, ¿sí? Entre 60 y 75. Generalmente lo que nosotros vamos a elegir es macerar entre los 66, 68 y quizás 70 grados, ¿sí? Como para agarrar los rangos, las colas de estos dos rangos. La acción de las amilasas, ¿sí? Es lograr desdoblar estos azúcares complejos, que son almidones, en azúcares más simples, como la glucosa, la maltosa, la maltotriosa y dextrinas principalmente. Porque estos azúcares son los azúcares que necesitan las levaduras para fermentar, ¿sí? Van a comer ese azúcar, lo van a metabolizar, nos van a devolver un poco de dióxido de carbono, un poco de alcoholes, y también otros compuestos que van a formar parte del aroma y sabor de esa cerveza. Yo puse ahí en maltotriosa un asterisco, porque les quería contar que hay cepas de levadura que no pueden desdoblar estas maltotriosas. Entonces las maltotriosas quedan remanentes al final de la fermentación, dando una sensación de mayor cuerpo y un final levemente dulce. ¿Sí? Principalmente las cepas de levadura inglesas tienen esta capacidad en realidad es una falla, pero a nosotros nos sirve como cerveceros para lograr ese perfil con un mayor cuerpo y levemente dulce, ¿sí? Como podemos encontrar en las Scottish, como podemos encontrar en alguna Barley Wine, una Old Ale, y en las Porters y las Stout. Bueno, volviendo sobre las maltas base y las especiales, tenemos que empezar a observar cuáles son este tipo de malta base especial y para qué me sirven. ¿Sí? Las maltas base son aquellas que vamos a usar en mayor porcentaje siempre en nuestro grist o nuestra mezcla de maltas, y son la base de la receta. Por ejemplo, las maltas Pilsner, las Múnich, las maltas Pales o las Viena. Muchas de las recetas clásicas están diseñadas al 100% de malta base, sin la necesidad de agregado de maltas especiales. Volviendo sobre las maltas especiales y reforzando la clase anterior, podemos decir que son aquellas maltas a las que se le aplican principalmente un proceso de tostado controlado, como las maltas caramelo. ¿Sí? Gradualmente se le va aplicando todo un proceso de tostado, ¿sí? Y vamos sacando a demanda del maltero diferentes tipos de maltas caramelos hasta llegar a la tostada. Para que el cervecero casero y también el elaborador asocie la denominación con el grado de caramelización, los proveedores suelen agregarle una C. ¿Sí? Van a ver siempre, por lo menos en las maltas nacionales, cuando tienen una C es una malta caramelo. Y a esa C, que nos indica la caramelización, se le asocia un número de referencia para codificar. Cada empresa tiene su número particular, ¿sí? Su forma interna de codificarlo, sus marcas y demás, pero en términos generales se va asociando con un grado creciente desde 30 a 120 y quizás 160 también vamos a encontrar. Este tipo de malta le aportan a la cerveza final reminiscencias a caramelo, ¿sí? Que van a leer, van a escuchar como toffee, a frutos secos, ¿sí? Y este tipo de flavors caramelizados, ¿sí? Que le aportan esa complejidad que uno encuentra en una cerveza, por ejemplo, británica, o en alguna cerveza oscura belga, ¿sí? Van a encontrar esa complejidad de caramelo, de malta, de tostados. ¿Sí? Un escalón más arriba, como decíamos en la clase anterior,
En lo que a caramelización y tostado, vamos a encontrar las maltas chocolate en primera instancia, y las maltas tostadas, que son las más quemadas, ¿sí? Que se usan en muy poca medida, que le aportan mucho calor, mucho color, aroma y sabor tostado, que nos van a recordar al café, al cacao, al chocolate amargo, ¿sí? Que vamos a encontrar, por ejemplo, en un stout, en una porta. Bueno, y acá tenemos más o menos la paleta de maltas con sus caramelizaciones y un rango de colores de cerveza. Las cervezas también se pueden definir en un rango de variación de color, que es otra de las características. Si uno va a una pizarra de un bar cervecero o va a comprar una cerveza artesanal, lo que vamos a ver en el etiquetado o en la pizarra es el estilo, la graduación alcohólica, el grado de color, a veces sí, a veces no, y también vamos a usar el IBU, que es la unidad internacional de amargor, que poco a poco se está dejando de utilizar. ¿Sí? Hoy ya ese concepto del IBU asociado linealmente al amargor se está dejando de lado, y se está tratando de simplificar, de salir de tanto tecnicismo, y simplificar si es una cerveza altamente amarga, moderadamente amarga o levemente amarga. Bueno, cuando tenemos que analizar un poco la bioquímica de las levaduras, y retomando la clase anterior, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso en esta filmina sobre lo que hablamos en la clase anterior, y que decíamos que las levaduras, cuando hablamos de levaduras, viene a nuestra mente el pan, la pizza, la cerveza, entre otras cosas, ¿sí? Porque están con nosotros las levaduras hace muchos años, el día a día de nuestra alimentación. Tenemos que recordar que es un microorganismo unicelular de la familia de los hongos, ¿sí? Y están presentes en la naturaleza, en el aire, en la fruta, en las hojas, en la corteza de los árboles. Entonces, en la etapa fría, la etapa de fermentación, siempre tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a trasvasar, o cuando vamos a hacer algún tipo de trabajo destapando nuestros fermentadores, y si lo hacemos en el fondo de nuestra casa, ¿sí? Tener en cuenta de taparlo, ese fermentador, con un papel metálico sanitizado, y no dejarlo mucho tiempo al aire, porque bueno, tenemos levaduras del ambiente salvajes que nos pueden invadir nuestro mosto, ¿sí? Y quizás queda algo interesante, pero quizás no. Eso depende de la temporada. Yo le decía en la clase anterior que, por ejemplo, las más dañinas, que no son levaduras, pero son bacterias que forman ese grupo de bacterias y levaduras salvajes que están en el ambiente, hacia el verano tenemos mucha presencia de Acetobacter, que es la bacteria que genera el vinagre. Entonces nos puede avinagrar rápidamente esa cerveza, ¿sí? Si nos entra una Acetobacter. Entonces, después de esta pausita, podemos decir que a lo largo de la historia nuestros antepasados lograron domesticar seres vivos como animales y plantas, y también pudieron domesticar las levaduras que generaban eso mágico hasta ese momento, que era como una fermentación espontánea, que la denominaban los antiguos elaboradores como un hervor frío, porque desconocían el funcionamiento, no sabían que existían microorganismos, ¿sí? Pero sin conocerla en profundidad fueron aprendiendo a usarla a su favor, ¿no? Prueba y error, ¿sí? De a poco, que es más o menos lo que siempre venimos hablando, que hay que hacer las cosas, evaluarlas, si nos equivocamos buscar la raíz de ese error para corregirlo, si acertamos también validarlo, es decir, tomar nota de que hicimos las cosas bien, y poco a poco, elaboración tras elaboración, lo que vamos a lograr es mejorar nuestro producto. Bueno, como decíamos en la anterior clase, Luis Pasteur fue el que le echó un poco de luz sobre todo este universo de los microorganismos y puntualmente las levaduras, y arrancó con las primeras herramientas para el manejo y el mejoramiento de las levaduras, ¿no? Bueno, ¿cómo incide una fermentación saludable en el perfil de la cerveza terminada? Incide bastante, ¿sí? Es muy importante
como estamos trabajando con un organismo vivo, es generarle las condiciones ideales para que ese microorganismo, que es la levadura cervecera, pueda desarrollarse, reproducirse, ¿sí? Y alimentarse de ese mosto que nosotros fabricamos de la forma más tranquila posible, ¿sí? Porque cuando un microorganismo o un ser vivo se estresa, genera muchos cambios en su metabolismo, ¿no? También tenemos que ver qué fenómenos suceden en la fermentación casera, lo bueno y lo malo. Si en una fermentación casera, si tenemos una temperatura en nuestro hogar controlada, con un rango estable, no tiene que ser exacta, y con poca luz, podemos lograr cosas muy interesantes. Ahora, si tenemos, o no contamos desgraciadamente con un lugar donde podamos tener una temperatura uniforme, esa levadura se va a estresar, porque va a haber un cambio en uno de esos perfiles, que es la temperatura, que incide mucho en el comportamiento de ese microorganismo. Entonces, lo que queremos nosotros lograr es una fermentación saludable. Hay pasos a seguir donde, si los podemos respetar y los logramos, vamos a tener una fermentación saludable, que el cervecero profesional, con todo el equipamiento, control de temperatura y demás, ya lo da por hecho, ¿no? Pero igualmente controla los parámetros día a día de esa fermentación, porque es un organismo vivo. En la biología 2 más 2 raramente da 4. Entonces, una fermentación saludable es aquella donde la levadura logra atenuar el mosto adecuadamente, completar los tiempos de fermentación estimados para esa cepa. Es decir, se comportó como nosotros pensamos que se tenía que comportar. Cuando esto sucede, la cerveza tendrá un final limpio, ¿sí? Vamos a tener aroma y sabor esperados, sin ningún off-flavor. Cuando uno tiene un sabor y un aroma esperado, que es el del estilo, se dice que es un on-flavor, ¿sí? Es el sabor que tiene que estar, y el off-flavor es el sabor y los aromas que no tienen que estar, que esto sucede cuando no se comporta la levadura como esperábamos. Ahí, como para aclarar, el término atenuar es la conversión de los azúcares de la malta en subproductos organolépticamente diferentes, es decir, lo cambian. Si atenuar le baja esa densidad inicial que tiene el mosto, consumiendo los azúcares, y los transforma en subproductos organolépticamente diferentes, en alcohol y en dióxido de carbono. ¿Sí? Organolépticamente quiere decir, cuando nosotros hablamos de algo organoléptico, es aquellas cosas que nosotros con el olfato, con el sentido del gusto, podemos captarlo y diferenciarlo. En este fenómeno la densidad del mosto disminuye, como decía antes, ¿sí? Lo vamos a ir monitoreando con el densímetro. Nosotros usamos un densímetro de flote, hay otro tipo de densímetros que vamos a ver la próxima clase, vamos a ver equipamiento y accesorios, un poco más en detalle cada uno de ellos, pero lo vamos a monitorear con un densímetro. Entonces, cuando hablamos de control de las fermentaciones, tenemos que pensar qué medio ambiente, es decir, temperatura, pH, nutrientes y oxígeno, necesitan las levaduras para fermentar saludablemente. Las fermentaciones saludables nos devuelven cervezas ricas, limpias, de off-flavors y acordes al estilo buscado. Entonces las levaduras, como todo ser vivo, necesitan un medio ambiente donde puedan respirar, alimentarse y reproducirse. Cuando el cervecero casero elabora el mosto, no debe olvidar que ese mosto será precisamente ese medio ambiente para las levaduras. Por lo tanto, se debe lograr un mosto a la temperatura adecuada. Generalmente para las levaduras sales que vamos a usar nosotros, ese rango va entre los 18 y los 23 grados. Un rango de pH adecuado, entre 4,8 a 5,6, con una mínima presencia de azúcar fermentables. Eso también lo vamos a ir modulando nosotros con el estilo, con el gris de maltas. ¿Sí? Como ustedes saben, hay diferentes estilos de cerveza con diferentes gradaciones alcohólicas.
¿Sí? Le vamos a aportar también a ese mosto nutrientes para las levaduras. ¿Sí? Al nivel que nosotros vamos a hacer, no hace falta, pero me parece que está bueno ustedes que sepan que las levaduras para su metabolismo necesitan zinc. El cervecero artesanal debe agregarle a ese mosto que va a fermentar nutrientes, principalmente zinc, y también oxígeno disuelto. ¿Sí? Que es el elemento clave para que las levaduras arranquen la fermentación en las primeras horas. Generalmente van a escuchar que el oxígeno es el cuco de la cerveza. En este momento es lo que necesitamos, porque tenemos un mosto y le necesitamos dar a las levaduras ese oxígeno para que comiencen su crecimiento exponencial. Después de la fermentación, sí, el oxígeno es cuco. ¿Sí? La cerveza verde es una cerveza con poca presencia de oxígeno, debe seguir así. Cuanto menos oxígeno, vamos a tener una cerveza más estable, más durable. ¿Sí? No corremos el riesgo de que se oxide. Entonces, cuando hablamos de fermentación saludable, queremos decir que la levadura no sufrirá estrés. Es decir, una levadura que se estresa nos devuelve cosas indeseables. ¿Cuándo se estresa una levadura? Cuando la temperatura de fermentación no es adecuada. Generalmente cuando nosotros como cerveceros caseros tenemos el problema del rango superior de la temperatura, no logramos enfriar el mosto a la temperatura necesaria. Si tenemos un mosto a 16 grados, no hay problema. Quizás va a arrancar la fermentación mucho más lenta, pero los grandes inconvenientes, dependiendo siempre de la cepa, son el rango superior de temperatura. Es decir, si nosotros inoculamos a 30, 35 grados, la levadura, que quizás nos parece que es una temperatura agradable, bueno, para el rango de fermentación no, entonces esa levadura se estresa y empieza a metabolizar de forma diferente los nutrientes. ¿Cuándo se puede estresar también una levadura? Cuando el mosto tiene bajo contenido de nutrientes u oxígeno. Es decir, no logramos la conversión adecuada en la maceración de esos azúcares complejos en azúcares simples, cuando no le incorporamos el mínimo contenido de oxígeno a ese mosto. Después vamos a ver las técnicas de cómo podemos incorporar oxígeno. O hemos inoculado poca cantidad de levadura, generalmente. O sea, levaduras son pocas, necesitan duplicarse, y todo eso es un desgaste para el microorganismo. ¿Sí? Las levaduras se reproducen por fisión, se van dividiendo célula tras célula. Bueno, como la clase anterior, ¿cuáles son mis recomendaciones? En este caso de las levaduras es, como primera recomendación, buscar que nuestro mosto llegue a la temperatura ideal antes de inocular la levadura. Eso es importantísimo, ¿sí? Para prevenir lo que comentábamos recién. Después, otro punto a tener en cuenta es respetar las cepas de levadura que menciona la receta. ¿Sí? Yo pongo acá, ya habrá tiempo para experimentar. Pero siempre está bueno comenzar con el librito en la mano, ¿no? Comenzar con lo que ya está aprobado, con lo que debería ser así, ¿sí? Y después ir cada uno dándole su toque personal a la cerveza, ¿sí? Porque la cerveza lo bueno que tiene es que se pueden hacer estilos únicos. Después es respetar la dosis recomendada por el fabricante, lo que respecta a la cantidad de levadura a inocular en gramos por cantidad de mosto. Después otro tema que mencionábamos, que era encontrar un lugar de la casa con una temperatura templada, ¿sí? Y poca luz. ¿Sí? La luz no es amiga de los mostos y de la cerveza. ¿Sí? Acelera un montón de reacciones de oxidación. Sanitizar correctamente nuestras manos, ¿sí? Siempre cuando estamos en esta etapa, que es la etapa fría, es donde más riesgo de contaminación tenemos, ¿sí? Siempre planificar las cosas que necesitamos, los utensilios, los sanitizantes, tener todo a mano, ¿sí? Entonces sanitizar nuestras manos con alcohol 70, las tijeras que vamos a usar para cortar el sobre, el envase de las levaduras por fuera, siempre con alcohol 70
y dejar un tiempo mínimo de 30 segundos para actuar. Pues si bien tiene una acción rápida del sanitizante, no es mágico, ¿sí? Ataca a todos esos microorganismos en un tiempo determinado. Como otra recomendación, volviendo en algunas cosas que vimos en la clase anterior, es siempre planificarlo. Entonces, yo sé que media hora antes de inocular, mínimo, tengo que hidratar con agua de proceso la levadura, ¿sí? Para que se vaya despertando, se vaya adecuando de esa pausa metabólica en la que estaba con la leofilización. Bueno, acá puse en la parte de arriba, puse un intercambiador de placas, ¿sí? Que es un enfriador, ese equipito, que hay diferentes tipos. Nosotros podemos fabricar después en nuestras casas un enfriador contracorriente con cosas que compramos en la ferretería, pero puse esta foto porque me parece interesante para remarcar y recalcar lo importante que es la temperatura a la que tenemos que llegar a nuestro mosto. En la salida ustedes ven ahí un termómetro que está controlando la temperatura a la cual está saliendo el mosto después del enfriado. ¿Sí? Recordemos que a la izquierda, si vemos esta manguera transparente de acá viene el mosto caliente de la olla, ¿sí? Cercano a 100 grados. ¿Sí? Por acá entra agua fría, ¿sí? Por acá sale esa agua fría, y por acá sale nuestro mosto que va al fermentador. Después yo acá muestro, entonces es muy importante lograr la temperatura, ¿sí? Hay que tratar de no ser ansioso. Generalmente en esta etapa estamos llegando cansados, después de todo un día, de estar elaborando, y a veces queremos terminar rápido y cometemos ese error de inocular a altas temperaturas. Porque después no hay vuelta atrás de una fermentación que se hizo a altas temperaturas, porque producen compuestos y subproductos que quedan ya directamente en la cerveza, que no lo podemos extraer. Esta foto yo la puse para que vean la importancia de oxigenar el mosto. ¿Sí? Acá está cayendo ese mosto, este elaborador usó la heladerita para intercambiar frío, ¿sí? Con ese mosto, y lo que está haciendo acá es oxigenarlo en su tacho de fermentación, ¿sí? Para que ese mosto tenga una mínima cantidad de oxígeno para que después la levadura arranque. Las fotos de acá abajo son fotos mías, de mi casa, ¿sí? Estos son dos bidones de vidrio antiguos, de los que nuestros abuelos, tíos hacían vino, ¿sí? De 25 litros, que son muy buenos para esto. Acá vemos cómo está arrancando, esto es una fermentación más o menos de 12 horas, está arrancando la fermentación. Después acá puse estas fotos de los bidones plásticos de Sparkly, que yo les comentaba oportunamente que también se pueden usar. ¿Sí? Lo ideal para mí, para hacer cerveza en casa, es el vidrio, porque se puede limpiar bien, se puede sanitizar bien, pero teniendo el cuidado, se puede también fermentar sin ningún problema en estos bidones. ¿Sí? Y estos son también 2 bidones de 4 litros cada uno, donde yo hago mis experimentos. Y acá tengo 20 litros, y todos los experimentos, como les decía, todos los cambios de algún ingrediente, principalmente en dry hop, o si en el mismo estilo quiero probar otra levadura, lo hago en estos fermentadores chiquititos. ¿Sí? Tengo la prueba. Si tengo que tirar, tiro 4 litros y no tiro estos 20 litros. Bueno, hasta acá se escuchó bien, se pudo ver bien la presentación. Sí, perfecto. Sí, Bueno, bárbaro. vamos a Una aprovechar consulta. Sí. ¿La levadura se la puedo echar así el sobrecito adentro del fermentador o es necesario hacer eso que dijiste, ponerle el agua adentro? Hidratarla. Sí, hoy los fabricantes que nosotros vamos a usar, que son Fermentis y Lamelam, hicieron desarrollos en sus levaduras secas y recomiendan inocular directamente la levadura seca. ¿Sí? Va a fermentar, no hay ningún problema. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un organismo vivo. Entonces, lo ideal para sacarle mejor provecho a ese organismo vivo
que es la levadura, es despertarlo de a poquito, por una serie de adaptaciones que tienen que hacer las membranas de esas levaduras, que lo podemos hacer con el agua de proceso, que es guardarse un poquito de agua que usamos para el macerado, ¿sí? Horas antes, cuando arrancamos a la elaboración. Entonces las levaduras se van a ir hidratando a poquito, ¿sí? Van a recomponer sus membranas celulares con el agua y con los perfiles muy similares a nuestro mosto, pero sin la presencia de azúcar. No sé si se entiende por ahí la diferencia. Si se puede, sí se puede. Yo lo que te recomiendo y lo que hago es hacer ese paso previo, ¿sí? Porque trato como un ser vivo. No te va a fermentar, pero por ahí va a arrancar la fermentación mucho más tranquila. Nosotros tenemos que pensar que cuanto más tranquilo ese ser vivo que es la levadura pueda fermentar, nos va a devolver una cerveza más rica. ¿Sí? Ante esta necesidad, los fabricantes desarrollaron ciertas modificaciones que te dicen no hay ningún problema. Hay gente que lo hace y no pasa nada. Yo particularmente me gusta hacer ese paso previo. Perfecto. Y ahí el airlock que tenés puesto en el bidón de vidrio. Sí. El primero, ese lo tenés que llenar con agua un poquito, ¿no? O con salinizante. Esto lo recomendable es con alcohol 70. Yo siempre lo llené con alcohol 70. Son 12, también puse la foto porque son dos diseños diferentes. Claro. Son dos diseños ¿Y el primero? El azul. Sí. ¿Hasta dónde lo llenas con 70? Y hasta la mitad más o menos. Sí. ¿Tiene que tapar el tubito? Claro. No. Te queda el capuchón sumergido un poquitito, ¿sí? Porque lo que buscamos acá es que es generar una trampa. Entonces, si viene en el aire algún microorganismo, se tiene que sumergir en el alcohol 70 y ahí muere. ¿Sí? Si bien es muy difícil, ahí ya haces una doble barrera. Bárbaro. Bueno, a ver, esperen que volvemos para atrás. A ver si voy a hacer la primera encuesta, ¿sí? Que las de hoy. Yo la leo y ahora se la lanzo. La primera pregunta es, ¿estás satisfecha o satisfecho con el contenido del curso? Es decir, la pregunta va apuntada a si les gustaría tener un contenido diferente o mayor. Y la segunda pregunta es, con lo aprendido hasta ahora, ¿te animás a elaborar tu primera cerveza artesanal en tu casa? Sí, ahí. Profe, sí. Consulta, no, disculpe, mientras respondemos la encuesta y todo eso, ¿tenés en mente así alguna cerveza, algún experimento que hayas hecho de esos que vos decís, esto tiene que salir muy mal y te haya salido bien? No sé si se entiende, como algo que lo hiciste por hacer y te quedó algo rico. Sí, sí. Sí, eso a veces pasa. Lo que pasa, el tema es que qué grado de repetición tiene eso, ¿no? A veces uno logra cosas óptimas, muy interesantes, pero no sabe cómo lo logró. Entonces, la macana de eso es que no tenés la posibilidad de repetirlo, ¿no? Que es lo importante, como digo siempre, es poder entenderlo, controlarlo, para corregirlo y repetirlo. Yo siempre he hecho fermentaciones espontáneas, como les comentaba en la primera clase, como las Lambic, que es la escuela cervecera belga, que es quizás lo más experimental y lo más interesante para llegar después de un recorrido, es tratar de fermentar ese mosto con las levaduras del ambiente. ¿Sí? Si yo hago una inoculación con la levadura de mi casa, del fondo de mi casa, me va a dar un cierto perfil, y si lo hago en Berazategui me va a dar otro perfil, si lo hago en Bariloche me va a dar otro perfil, porque la fauna, ese ecosistema de microorganismos es diferente en cada uno de los lugares. ¿Sí? La verdad que se puede hacer, se puede jugar. Lo importante para jugar siempre, el primer paso, es entenderlo en la mayor profundidad.
¿sí? Y sabiendo lo que se puede hacer, después empezar a jugar. Es como mecánica. Si vos conocés cómo funciona un motor, después podés empezar a modular, si querés mayor entrada de aire, si querés diferentes configuraciones. Sí, lo primero es entender cómo funcionan las cosas y por qué, y después, bueno, le cambio un lúpulo, le cambio la levadura. Combinás lúpulos, cambiás levaduras, le cambiás el gris, puedes irte a fermentar dentro del rango de una levadura un poquito más abajo, que vas a lograr perfiles mucho más limpios, o podés estresar un poquito la levadura, siempre controlando y sabiendo lo que uno quiere hacer, ¿no? Puedo estresar un poquito la levadura para que me dé más ésteres, ¿sí? Me dé unos alcoholes superiores. Lo bueno de todo esto es poder, si a vos te salga algo rico, es tener la hoja de ruta para poder repetirlo. ¿Sí? Es cocinar, es cocina, ¿no? Tenés que tener esa cosa como para poder repetirlo. Eso es lo bueno. Ok. Bueno, por suerte están satisfechos, ¿sí? En este primer curso. La verdad que como es un curso cortito de introducción, uno no sabe si lo que pone les parece interesante a los alumnos. Pero bueno, por suerte sí, porque es como el primer paso. Después tenemos que un 64 se animaría a hacer cerveza y un 36 no. Esto es muy personal, ¿no? Hay gente que se pasa muchos años, colegas, gente de cerveceros artesanales, somos cerveceros, de cerveceros como comentaban el grupo de Zona Sur que comentaban en el WhatsApp. Esto tiene que ver mucho con la personalidad. Hay gente que estudia, no se anima. Hay gente que lee un poquito y se anima, se equivoca, se frustra y no hace más. Gente que se anima, se equivoca y empieza a investigar un poquitito. Gente que necesita tener todo el equipamiento y el equipamiento lo más moderno posible para arrancar. Gente que dice, bueno, con lo que entendí, si sigo la receta, puedo llegar a hacer algo parecido a la cerveza. Y digo, bueno, lo empiezo a hacer. Mi recomendación es hacer. Hay que hacer cerveza, siempre y cuando tener unos apuntes, tener una hoja de cocción, ¿sí? Cuando tenemos una duda, ir, buscarla y anotar, consultar, pero hay que largarse a hacer cerveza. No hace falta hacer cerveza a 20 litros. Podemos hacer 5 litros de cerveza, podemos hacer 10 litros de cerveza, y se aprende haciendo. ¿Sí? Es algo práctico. Hay que tener una base sólida teórica para entender qué está pasando, pero después es hacer. Cada vez que vayan haciendo cerveza, cuanto más cervezas vayan haciendo, más van a conocer cómo son los procesos, van a ir haciendo cada vez más óptimo su proceso y demás. Bueno, buenísimo. Voy a finalizar la votación. Voy a compartir los resultados para que los vean. Que no les miento, que es esto lo que salió. Y bueno, ¿lo pudieron ver hasta acá? ¿Se ve la votación? Sí. Sí. Perfecto, bueno. Sí. Vamos a seguir. Sí, se vio. Así que bueno, chicos, vean. Ese es el living de mi casa, a un costadito. Como le dije en la anterior clase, y también reforzando el tema de la temperatura ideal del mosto, esas paredes, esos airlock que ven ahí, los tapones vuelan. Y vuelan de verdad, ¿eh? Cuando arranca una fermentación fervorosa, con una temperatura elevada, eso vuela. Lo ideal es como esta primera de la izquierda, es que se forme este Krausen, esta espuma, y se genera una fermentación bastante tranquila. Pues si no, se hacerla, vuelan y manchan las paredes, los van a despertar a la madrugada o a cualquier hora. Entonces, logremos siempre, por el bien de la cerveza y por el bien de la casa y de quienes viven con nosotros, logremos una temperatura ideal de ese mosto. Si lo tenemos que esperar, dejarlo afuera, que se enfríe, lo esperaremos. ¿Sí? Pero después vamos a tener una cerveza mejor.
Bueno, ahora vamos a pasar un poquito sobre el lúpulo. ¿Sí? Quizás aquellos los que ya elaboraron o estuvieron leyendo y demás, obviamente saben que se puede profundizar mucho más esto. Esto es como un pantallazo inicial sobre los procesos químicos y demás. ¿Sí? No me quiero meter mucho como para no darles demasiada información, aburrirlos, pues es un universo bastante amplio. Retomando lo anterior de la clase, sabemos que el lúpulo es algo que se usa hace mucho tiempo, ¿sí? Principalmente los romanos usaban como una medicina. Los antiguos elaboradores de cerveza utilizaban diferentes hierbas y frutas, ¿sí? Para aportarle sabor, hasta que descubrieron que una de esas hierbas era muy interesante, que era el lúpulo. Nosotros hoy por hoy tenemos diferentes presentaciones de lúpulo, ¿sí? Vamos a encontrar las flores, que son los conos, que es la forma más fresca y es lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque eso viene sellado al vacío, son caros, o conseguimos alguna planta o un conocido. Después tenemos los extractos concentrados, que son los más industriales. Ahora de a poquito van apareciendo algunos, que son casi prohibitivos para nuestro bolsillo de cervecero casero. Y lo más habitual es que es lo que vamos a encontrar, que son los pellets. ¿Sí? A los lúpulos que consumimos nosotros, los cerveceros caseros, se le aplica el peleteado, ¿sí? Como para repasar lo de la clase anterior, que es un proceso donde en frío se los extrusa, ¿sí? Se los compacta. Y lo bueno que tienen los pellets es que se puede comercializar fácil, se puede estivar fácil, son muy concentrados comparativamente con las flores, ¿sí? Un gramo de pellet rinde como 5 gramos de flores. Y lo podemos, es decir, son más eficientes en eso que nosotros buscamos, que puede ser amargor, aroma o sabor, y se los puede guardar en la heladera de nuestra casa, ¿sí? Principalmente por la presencia de aceites esenciales que son muy volátiles, y es donde se le va la magia al lúpulo. Entonces, cuando hablamos de la bioquímica o de los procesos asociados al lúpulo en la elaboración de cerveza artesanal, vamos a enfocar en 3 aportes de esta materia prima. El lúpulo nos va a aportar amargor, nos va a aportar sabor y nos va a aportar aroma. ¿Sí? Cada estilo de cerveza tiene una participación mayor de cada uno de estos ítems. ¿Sí? Una IPA, vamos a tener un amargor fuerte, ¿sí? Quizás una German Pils, vamos a tener un amargor moderado, y una cerveza de trigo casi no tenemos amargor, o una Scottish tenemos bajo amargor. Los lúpulos tienen 3 componentes principales, que son los alfa ácidos, los beta ácidos y los aceites volátiles. Cuando uno va a comprar lúpulo, siempre observe el porcentaje de alfa ácidos que tiene ese lúpulo. Si yo estoy comprando un lúpulo de amargor, voy a buscar siempre para darle amargor, porque ese es otro tema. Tenemos lúpulos que aportan, que son variedades que son características para amargor y que son mucho más eficientes. ¿Se puede hacer cerveza con un solo lúpulo? Sí, se puede hacer cerveza con un solo lúpulo, pero hay que conocer el balance entre alfa ácidos y beta ácidos, como para encontrar un amargor agradable. Si no es así, cuando buscamos nuestra receta, vamos a tratar de decirle al proveedor si el lúpulo de amargor es un lúpulo de amargor, y si los lúpulos de sabor y aroma son de sabor y aroma. ¿Sí? Hay lúpulos que son puntuales para una cosa o la otra, y también hay lúpulos que son duales, que sirven para las dos cosas. Generalmente los kits se arman con estos lúpulos duales, que se pueden usar tanto para aportar amargor como para aportar sabor y aroma. Y después tenemos, después de repasar alfa ácidos y beta ácidos, tenemos los aceites volátiles, que es la parte más valiosa del lúpulo. ¿Sí? Los lúpulos caros son caros porque tienen una presencia elevada de estos aceites volátiles, que son los que nos dan el aroma y el sabor en las cervezas que tanto nos gustan. ¿Sí? Entonces, siempre los lúpulos caros vamos a encontrar un aroma muy fuerte. A la última clase voy a tratar de llevar diferentes tipos de lúpulos para que ustedes puedan sentir la diferencia en el aporte de cada uno de ellos. Bueno, los alfa ácidos y los beta ácidos son los encargados de darle forma al amargor de la cerveza.
de acuerdo al momento en que le demos uso, su sensación de amargor será diferente. Las adiciones tempranas, del minuto 90 al 60, se caracterizan por aportar amargor y poco sabor y aroma. Con las recetas que vamos a repasar en esta clase, vamos a ver una primera vista de las recetas. Ustedes tengan en cuenta, en las anotaciones, es que cuando nosotros vamos a macerar o vamos a hervir en un periodo de tiempo, se toma una cuenta regresiva. Si yo digo en el minuto 90 es porque arranca ese hervor y va a estar 1 hora y media hirviendo, ¿sí? 90 minutos. Si digo 60, es que arranca y va a estar hirviendo 60 minutos y siempre va a ir bajando. ¿Sí? Vamos a estar en 60, vamos a hacer una adición, después vamos a estar en 25, vamos a hacer una adición de clarificante de olla, y después hasta llegar al minuto 0, que es cuando apagamos el fuego. Entonces, a medida que las adiciones se acercan a ese minuto 0, cuando apagamos el fuego, el perfil que aportan los lúpulos se van a centrar en el sabor y un poco en aroma. ¿Sí? Porque los aceites volátiles son los encargados de aportar ese aroma a nuestra cerveza. Y a mayor temperatura, lo que hacemos es volatilizar esos aceites. Entonces, la extracción más eficiente de los aceites esenciales la vamos a lograr en la fermentación. ¿Sí? Hay una técnica muy moderna de agregar en fermentación activa, que se puede hacer con algún tipo de lúpulo, no me quiero meter mucho en eso. Y después lo clásico es al final de la fermentación primaria, hacer el dry hopping, que les va a dar ese aroma y sabor a las cervezas lupuladas. Y también nos ayudan a la conservación. Si ustedes se acuerdan cuando veíamos la escuela inglesa y nos metíamos a analizar un poco la historia de la IPA, de la India Pale Ale, los ingleses agregaron al final de la fermentación, con la cerveza ya terminada, lúpulo, y se dieron cuenta de un componente antibacteriano que tenía esta materia prima. Entonces, además de darnos ese aroma y ese sabor, nos ayuda a conservar la cerveza. Las recomendaciones: siempre elegir lúpulos frescos. Es decir, tratar de averiguar si ese lúpulo es de la temporada. Es decir, nosotros ahora estamos en el 2022 y tratar de comprar lúpulos del 2021. ¿Sí? Vamos a encontrar, a veces, son mis recomendaciones. Vamos a encontrar lúpulos de la cosecha 2020, 2019. La verdad que se pueden comprar porque generalmente están más baratos, pero es suerte o verdad. A veces están muy bien cuidados y a veces no. Otra de las recomendaciones es definir las adiciones de nuestros lúpulos, ¿sí? Previo a la elaboración, es decir, anotarlo. Voy a poner esta cantidad de lúpulo en tal minuto, anotar el peso y el momento de nuestra hoja de cocción. ¿Sí? No tratemos de hacer las cosas en el momento, porque ahí es donde vienen los errores, o el sesgo, donde nos vamos alejando de esa hoja de ruta, de esa receta inicial. Volviendo a los lúpulos y a las combinaciones, podemos hacer uso de una sola variedad de lúpulo o buscar combinaciones que se complementen. Para eso hay que investigar, hay que buscar los perfiles. Tenemos lúpulos con perfiles resinosos, tenemos lúpulos con perfiles herbales o florales, que principalmente son los lúpulos alemanes, que se usan se dicen los lúpulos nobles, son lúpulos antiguos. Después tenemos lúpulos más modernos, con perfiles más cítricos, a lima, naranja, pomelo, y tenemos lúpulos más frutales, que son los que están de moda ahora, que tienen que ver una reminiscencia con el mango, con el durazno, algunos con las uvas, ¿no? Buscar el complemento, ahí es donde podemos empezar a jugar un poquito, ¿sí? Ir modulando hacia nuestro gusto, hacia nuestro paladar, la adición de lúpulos. Asociado al anterior, elegir el momento de adición de acuerdo al perfil que queremos lograr. Es decir, queremos una cerveza amarga, bueno, vamos a darle un amargor en olla. Queremos una cerveza con poco amargor y mucho aroma, vamos a ir hacia el lado de la fermentación. Después dividir las adiciones teniendo en cuenta esa premisa, ¿no? Amargor, sabor y aroma.
¿Sí? Si quiero algo balanceado, tengo 100 gramos de lúpulo, porque es el cálculo que yo hice para la cantidad de mosto que va a fermentar. Digo, bueno, ¿qué hago? Pongo 33 en el amargor, 33 en el sabor, 33 en el aroma, o le doy poco amargor, le doy un 10 gramos, y después lo restante lo voy dividiendo en sabor y aroma. ¿Sí? Esto para cuando ya empiecen a jugar. Primero, lo recomendable es seguir la rigidez de las recetas de estilos ya históricos, probados, y saber después uno, si lo está elaborando bien, probar la cerveza y tratar de encontrar la descripción que uno ve en el estilo, que para eso, como una guía, tenemos el BJCP, que lo pueden bajar. Ahí viene el grupo de los chicos que están bajando bastante bibliografía, que está buenísimo, porque acá hay que ser inquieto, leer, investigar. Y el BJCP es una buena guía como para saber si estamos en el rango esperado de un estilo. Otra cosa a tener en cuenta es guardar los lúpulos siempre en la heladera. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Bueno, acá puse 3 fotos relacionadas al lúpulo. En la foto superior izquierda vemos un amigo inglés haciendo un mash hop. Esto es el agregado de... Acá lo que está haciendo es, con ese bulldog, lo que ven acá, este cañito con la manguera, y el señor tiene guantes porque esto está caliente, pues está siendo macerado. Con este bulldog lo que está haciendo ahora es recircular. Hay una adición que es en el macerado, se llama mash hop, que se le agrega el lúpulo, y esos aceites esenciales, como están a menor temperatura, están 68, 70 grados, ¿sí? Se incorporan más fácilmente al mosto. Después ese mosto va a pasar a olla y se le va a hacer otro tipo de adición. Lo interesante del lupulado es que uno puede lograr capas, capas y capas de sabores con los lúpulos. ¿Sí? Lo frustrante es que los lúpulos son caros. Entonces, más ahora para nosotros. Entonces, uno le quisiera poner muchas adiciones, pero después tiene que hacerse de un criterio como para definir en qué momento voy a lupular, ¿no? Y tratar de lograr ese perfil que uno busca. Después en esta ollita tenemos este accesorio que se llama araña, ¿sí? Tiene una bolsita, esto está hirviendo, es una olla de hervor. Lo que hace mucha gente, porque no quiere materia verde en la olla, es si no quiere los lúpulos, pone los lúpulos acá adentro, ¿sí? Y los hace hervir dentro de esta malla y después los retira. Para mí se pierde un poco de eficiencia en el aroma y el sabor que puede, y el amargor que puede otorgar ese lúpulo. Tranquilamente, esto en una empresa, en una fábrica no se hace, se agrega directamente y después lo solucionamos. Esa materia verde la podemos retirar cuando hacemos el whirlpool y se forme la torta o el trup en el fondo. Y acá vemos cómo también se pueden conseguir flores, pero están envasadas al vacío. ¿Sí? Está preparando el fermentador para hacer un dry hopping bastante furioso. Fíjense la cantidad de flores que le pone, pero esto está relacionado con la eficiencia. Yo les decía que un pellet tiene 3 veces más, mínimamente es 3 veces más eficiente en aporte de aroma y sabor que una flor fresca. Bueno, y acá llegamos a la receta, ¿no? ¿Qué pasa con las recetas? Hay un montón de formas de recetas y tenemos un montón de notaciones diferentes. Yo elegí 2 formas de receta que me parecen las más habituales. Y esto también va de la mano de la generosidad de quien hace la receta. Históricamente las recetas de las cervezas eran súper codificadas porque nadie quería que las copien. ¿Sí? Las antiguas cervecerías codificaban sus ingredientes. Es más, uno se mete hoy en una planta de Quilmes y está todo codificado para que no se copie. Más allá de que uno dice, sí, pero son Quilmes, es muy parecida a esta, a la otra, pero bueno, siguen codificando
todas sus materias primas, y a veces ni los empleados saben qué levadura están usando, ni qué lúpulo, porque está todo codificado. Entonces el tema de la receta, hay gente que todavía sigue escondiendo muchas cosas. Bueno, esta es la primera forma en que nosotros vamos a ver una receta. Esta es una receta de una Golden. Entonces, en el apartado de maltas va a decir 100% maltas. Ok, uno va a decir, bueno, es la receta. ¿Para qué es? ¿Para qué cantidades? ¿Para 10 litros, 20, 50, 100? Realmente este tipo de recetas están planteadas para 20 litros. Dice 100% malta pilsner, pero no dice la cantidad. Después me da el dato del pH del agua, 5, sin mucho más. Cuando pasamos a los lúpulos me dicen, tenés que agregarle lúpulo Zeus en el minuto 60, lúpulo Apolo en el minuto 30, y lúpulo Apolo en el minuto 0, al final del hervor. Pero tampoco me dice las cantidades. Después uno, cuando va viendo recetas y probando y demás, puede llegar a aproximar con su equipamiento y con el volumen de cerveza que hace, cuáles son las cantidades ideales para nuestro paladar. A veces, asociado al lúpulo, te dicen, ponele en el minuto 60 Zeus para lograr un IBU de tanto, ¿no? Una unidad de amargor X, que también es engañoso porque nadie lo sabe. Acá durante muchos años se fueron repitiendo notaciones que venían de Estados Unidos y se fueron como dando por hecho un montón de interpretaciones de cómo hacer una receta. Y la verdad que acá, no sé ustedes, pero estamos bastante cortos de información en esta receta. ¿Sí? Me va a decir que la densidad inicial, es decir, cuando yo enfríe, ese mosto tiene que llegar a 1050, que voy a tener que inocular esta cepa de levadura, que es la US05, que es de Fermentis, muy común para la escuela americana, y me van a dar algunas recomendaciones. Van a decir, hay que fermentar los primeros 5 días a 18 grados, después disminuir a 4 grados por 3 días, y envasar con un priming, es decir, con un agregado de 6 gramos de glucosa o dextrosa por litro de mosto. Si ustedes con esta receta se animarían a hacer cerveza, ¿les parece que está la información o les faltan muchas cosas? Las cantidades. ¿No? Claro. Faltan muchas cosas, pero esto lamentablemente es muy habitual encontrarse con estas recetas, ¿no? Y acá ya tenemos la misma receta con más información, ¿sí? Que a nosotros nos pueden dar una hoja de ruta, que es lo que nosotros necesitamos cuando compremos un kit. Los primeros pasos es hacer con kit. Después, una vez que vamos conociendo los procesos, vamos conociendo las etapas, podemos ir replicando de un kit, ir cambiando algo, y después ya lo ideal es hacer la receta propia. Es decir, mira, yo quiero tanto de Pilsner, quiero tanto de esto, voy a comprar tanta cantidad de este lúpulo, y me voy a tirar a macerar más arriba porque quiero un perfil más dulce, ¿no? De a poco ir encontrando la vuelta, pero cuando nosotros vayamos a comprar un kit, lo que necesitamos mínimo es esto. Entonces es la misma receta que la anterior, pero tiene más información. Primero, tenemos la receta que es una Golden para un lote de 20 litros. ¿Sí? Cuando nos vamos a las maltas, me dice que tiene que ser malta pilsner al 100%, pero me están dando un dato importantísimo que me dice, para vos, para lograr esta Golden en 20 litros, vas a necesitar 5 kilos de malta pilsner. Después el agua nos va a indicar que tiene que ser a 5, tiene que tener un pH de 5. Cuando pasamos al apartado del macerado, me dice que el empaste tiene que ser 3:1. Eso quiere decir que 3 partes de agua por 1 parte de malta. En este caso, 3 por 5 es 15, es decir que aumentamos un volumen de 15 litros, ¿sí? Una cantidad
Ustedes saben que el agua se puede pesar. Lo ideal es pesar el agua, más que medirla con un volumen. ¿Sí? Sí, lo ideal es pesar siempre el agua. Entonces, ya sabemos que necesito una relación de 15:1, de 3:1, es 15 litros de agua y los 5 kilos de malta. Sí, ahí tengo los primeros 15 litros de agua, lo vamos a usar para infusión a 60 grados, a 80 grados, que ese es un dato también importante para el cervecero casero, es que cuando nosotros usemos el agua caliente para infusionar, como vamos a mezclarlo mecánicamente, esa agua caliente con la malta va a perder temperatura. Entonces va a bajar la temperatura. Si yo para llegar a la temperatura de 68 voy a tener que empezar con un agua de 80, porque en ese macerado y demás, que vamos incorporando el agua con los granos de malta, va a perder temperatura. Entonces cuando yo logro llegar a hacer el empaste, la receta me dice, vas a tener que macerar, dejar en reposo a 68 grados por 60 minutos. Perfecto, ahí ya tengo un dato más importante. Después me dice, cuando termine esos 60 minutos, vas a tener que recircular por 30 minutos. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver cómo es el recirculado y demás. Y me dice, vas a tener que guardarte 7 litros para el lavado de granos. Es decir, nosotros con el macerado logramos el primer extracto de mosto, es decir, el más concentrado, y después con agua, con un resto de agua, vamos a tratar de sacarle ese resto de azúcar al grano, que es el lavado. Me dieron estos datos para el macerado y ahora pasamos al hervor. Me dice, mira, ese mosto que vos hiciste en la anterior etapa lo vas a tener que hervir por 60 minutos, ¿sí? Y al final del hervor vas a tener que aplicarle un whirlpool de 10 minutos. ¿Sí? Otro dato que me está dando es la densidad inicial previo a la fermentación y una densidad final esperada luego de la fermentación. Que ahí podemos empezar a tomar nota de si la fermentación fue como debería haber sido. Si estamos cerca de esa densidad es porque se comportó bien la levadura, quiere decir que nosotros le dimos el medio ambiente que necesitaba y demás. Luego en el hervor, luego del hervor, abajo están los lúpulos, que son los que vamos a agregar, y nos dice, igual que en el anterior, que en el minuto 60 le vamos a tener que poner Zeus, pero nos está dando dos datos. Me está dando la cantidad de gramos de Zeus y cuál es el aporte. Me está diciendo 5 grados para darle amargor a los 60 minutos. Después me dice 5 gramos de Apolo a los 30 minutos para darle sabor, y 10 gramos de Apolo a los 0 minutos para darle ese flavor, esa combinación entre aroma y sabor. ¿Sí? Y dejando en reposo ese mosto caliente por 30 minutos. Y después me dice enfriar hasta la temperatura target de 20 grados centígrados. En el apartado de levadura me está dando otro dato. Me dice, mira, Pablo, vos tenés que darle a esos 20 litros 1 gramo de levadura por litro, para que tenga una fermentación adecuada. Y después como recomendaciones, también me dice fermentar los primeros días 18, después disminuir a 4. Poco de nosotros vamos a poder lograr esa temperatura de heladera, ¿sí? Disminuir a 4. Es lo ideal, pero generalmente uno hace la fermentación primaria y secundaria a temperatura ambiente, y después una vez que está envasada la cerveza, la va a enfriar, ¿no? Después de la fermentación, de la refermentación en botella. Y me da el mismo dato que el anterior, que te va a hacer un priming de 6 gramos de glucosa o dextrosa por litro, y refermentar en botella 14 días a 20 grados centígrados. ¿Sí? Luego madurar en frío por 7 días. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar en una receta y tenemos que pedir cuando compremos un kit de cerveza artesanal. ¿Sí? Muchos de ustedes van a empezar haciendo con kits. Entonces sepan que esta información es la que tienen que pedirle al proveedor.
No sé si tienen alguna duda sobre esto, si quieren repasar algo en particular. Yo tengo una duda con el tema del agua que voy a usar. Sí. No sé si te puedo preguntar. Yo voy a hacer 30 litros de Golden. Sí. ¿Cuánta agua pongo a calentar para después hacer la maceración? Porque lo que no entiendo es esa parte, porque después yo tengo que volver a calentar agua para hacer el lavado de grano. ¿Cuánto es Eso es lo que no entiendo. Claro, sí, lo ideal, como te dice que tenés un empaste de 3-1, para hacer la infusión inicial vas a necesitar 5 litros. ¿Sí? Y para el lavado, siempre tenés que buscar que te sobre agua, ¿no? Claro, Porque eso me dijo. lo peor que te puede pasar es quedarte corto de agua, porque ya estás en el macerado, ya maceraste, entonces siempre hay que tener una diferencia a tu favor. En este caso, ahí dice 7 litros, porque en realidad necesitarías 5 litros. ¿Sí? Siempre hay que tener un poco más de agua. Claro. ¿Sí? Para el lavado. O sea que para el macerado le voy a poner 20 litros con él. Claro, vos ten en cuenta que, que ese grano de malta te va a chupar por lo menos el 20% del agua. Es decir, va a quedar retenido en ese bagazo cervecero. ¿Sí? Claro. Si, por ejemplo, pusiste 3 litros, 15 litros a macerar, 3 litros van a quedar en la malta y que no lo vas a poder extraer. ¿Sí? Claro. Entonces vas a estar sacando un primer mosto, quizás un primer extracto de 12 litros. Y te van a faltar 8 litros para llegar al hervor de 20 litros, porque también en la evaporación del hervor perdés cierta cantidad por evaporación perdés cierta cantidad de mosto. ¿Sí? Claro, pero si yo hago, entendí más o menos, Claro. si yo hago 30, voy a necesitar 20 entonces, ¿no? Para macerar. Claro. Sí, igual esto lo que yo estoy acá es planteándole a las personas que nunca vieron una receta, ¿sí? Claro. Es cómo debería estar escrita esa receta para darle al elaborador la información que necesita. Para que después, siempre hablamos de los proveedores, cuando uno va a comprar un kit, que no te larguen con 2 datos. ¿No? A mí me acaban de dar el papel de la receta. Si querés después lo muestro. Como es igual a este, pero es igual. Muy bueno me lo dio el chabón, la verdad. Está bien, perfecto. Así es como debe estar. Después hay un montón de... Lo que pasa con todo esto es que cada uno del elaborador va a adecuar las cantidades a su equipo. ¿Sí? Si nosotros entre 5, 6 o 10 nos damos los mismos insumos, nos damos la misma receta, nos van a salir cerveza diferente a todos. ¿Sí? Un poco, algunas más diferentes que las otras, pues tiene que ver mucho con el equipamiento y cómo comprendemos nuestro equipamiento, cada uno de nosotros. ¿Sí? Que eso es lo lindo, es empezar a conocer los procesos y además cómo llegar a esos procesos con lo que tengo. Perfecto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, hay equipitos eléctricos muy lindos, Una pregunta. Sí. No sé quién quería preguntar. Profe. Sí. Hola. Quería preguntar, la duda mía es, y si son 30 litros, por ejemplo, pero no rinde 30 litros de cerveza. O sea, en proceso final no estamos sacando 30 litros de cerveza. Claro, vos vas a ir perdiendo rendimiento, porque vos imaginate que parte esa cerveza que por ejemplo, vamos a poner a hervir, queremos lograr un extracto fermentable de 20 litros. ¿Sí? Entonces, en el hervor vamos a perder, por decirte algo, 2 litros. Entonces tenemos que poner 22 litros. Después, en la fermentación con el trup, cuando trasvasemos, el trup es los restos de harina, de proteínas, de lúpulo. Cuando trasvasemos de la fermentación primaria a la secundaria, vamos a perder quizás 1 litro, ¿sí? Medio litro.
Después cuando embotellemos, algo vamos a dejar de ese barrito final en el fermentador. Estamos hablando siempre en elaboración casera. ¿Sí? Los elaboradores tienen otra forma de trabajar donde pueden recuperar al máximo ese mosto. Si vamos a hacer un dry hop, por ejemplo, vamos a agregar lúpulo en fermentación, también el lúpulo se hincha y secuestra agua. Entonces vamos a ir perdiendo paso a paso, vamos a ir perdiendo un poquito de cantidad de cerveza final. Entonces eso hay que planificarlo antes, cuando uno arma la receta. Claro, nunca le vamos a agregar de más agua, solo 2 litros, por ejemplo. Claro, no es lo recomendable. Siempre lo que tenemos que pensar es trabajar con volúmenes superiores, teniendo en cuenta de que vamos a ir perdiendo rendimiento. ¿Sí? Porque va a quedar en la malta, se va a evaporar, va a quedar con restos de la levadura en la fermentación. ¿Sí? Vamos a ir perdiendo un poco de cantidad y de eficiencia. Entonces, esos 20 litros que están al lado donde dice Golden, esos 20 litros serían de inicial. Claro, esos 20 litros van a ser finales, es lo que vos vas a lograr. ¿Sí? Al final es lo ideal, ¿no? Como yo decía, después depende vos el manejo que tengas de tu equipamiento y todas las operaciones que hagas, si desperdiciás, si perdés, si podés clarificar bien. ¿Sí? Es toda una sumatoria de paso a paso, de proceso a proceso. ¿Sí? Esta receta es lo ideal, ¿sí? Por ejemplo, para 20 litros finales de Golden. ¿Sí? Pero después, bueno, esto es para charlarlo y para buscarle la eficiencia. Por ahí ustedes ven que algunas recetas que ponen algunos cerveceros te dicen, bueno, con una eficiencia del 85%, con una eficiencia del 75%. Eso depende mucho del equipamiento y de cosas muy técnicas que quizás nos alejamos un poco de la elaboración en casa. ¿No? Pero lo que quiero que sepan es que... Consulta, ¿te puedo hacer una consulta? Que también va mucho en el macerado. Un buen macerado te rinde buena cantidad de litros y un macerado corto, por más que te diga 20 litros, vas a sacar mucho menos cantidad de mosto. Y el macerado tiene que ver con el parámetro, con qué buenos parámetros vos logres de ese... Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la calidad de la malta, ¿sí? Principalmente. Hay maltas que se clarifican muy rápido, con cómo logres vos el perfil del agua en ese macerado y puedas hacer una extracción lo más eficiente posible de esos azúcares, de cómo hagas vos el lavado, ¿sí? De los tiempos de lavado, donde les puedas sacar y lavar ese grano lo mejor posible. No es una sumatoria de pequeños pasos que van camino hacia la eficiencia, ¿no? De ese macerado y de esa extracción de mosto primario que vos hagas. Bueno, vamos a aprovechar, así no, a ver, quiero ver la hora, denme un segundito. Consulta. Sí. Para la malta, ¿hay que molerla o es el grano entero directamente? No, la malta se muele. La malta se muele. Ah, perfecto. Gracias. Vos podés pedir al proveedor que te la muela, o podés, si tenés algún tipo de molino en tu casa, poder molerlo vos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una encuesta y después seguimos, ¿les parece? Así cerramos la clase y seguimos con las consultas. Esperen que vamos a hacer. Vamos a hacer una votación. Y acá la voy a lanzar. Esta es otra serie de preguntas que dice, ¿les gustaría tener otro u otros cursos para seguir aprendiendo sobre cerveza artesanal? Y la otra pregunta dice, ¿les gustaría cursos con enfoques más técnicos? Ahí se lo pongo para que voten.
Cristian, tenés el micrófono abierto. Sepan disculpar, chicos, que no quiero, en este curso no me quiero profundizar mucho en cosas muy técnicas, ¿sí? Porque muchos de sus compañeros nunca elaboraban cerveza. Yo sé que se van generando un montón de dudas y necesidades para el que ya empezó a elaborar, ¿sí? Pero quiero tratar de respetar eso y de mantenerlo con la estructura del curso de introducción. Bueno, vamos a ver la votación. A la primera pregunta, que dice, ¿les gustaría tener otro u otros cursos para seguir aprendiendo? Buenísimo, el 100% les gustaría tener otros cursos. Y la otra pregunta es, ¿les gustaría tener cursos con un enfoque más técnico? También el 95%, ahí lo comparto. ¿Les gustaría profundizar en las técnicas? Que bueno, es el paso que sigue, ¿no? Una vez que uno empieza a comprender de qué se trata todo esto, es sumergirse más en las partes técnicas, tanto en las partes de procesos como de equipamiento, y cómo lograr una conjunción entre equipamiento y procesos y elaboración, como para sacar lo máximo provecho. ¿Ahí se ve la votación, chicos? Sí, profe. Bueno. Vayan escribiendo si es que no lo hicieron, si tienen algunas consultas en el chat, así ahora lo vamos a retomar. Una consulta. Sí. ¿Técnico sería dentro de lo que es cerveza artesanal? Sí, sí, técnico en el sentido de, por ejemplo, profundizar en recetas, en las combinaciones de maltas, para lograr ciertos perfiles, en la eficiencia de las adiciones, del lúpulo, en meternos y tratar de desglosar diferentes estilos y recetas de diferentes escuelas cerveceras, como para comprender con esa hoja de ruta qué es lo que buscó el maestro cervecero cuando lo diseñó, poder profundizar un poquito más sobre análisis sensorial de esa cerveza, porque más allá de que yo hago esa cerveza, después tengo que analizarla y tratar de ver, ¿sí? Y entrenarme a la vez si logré la cerveza que dice en el BJCP, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuánto le pegué? ¿O cuán cerca estoy o cuán lejos estoy de lo que quería lograr? ¿Sí? O si la malta que usé, ese tipo de malta me dio un buen rendimiento, o me gustó o no me gustó. Porque a veces uno compra recetas con ciertas maltas o lúpulos y que a mucha gente le gusta y después lo probás y no te gusta. Quizás porque no te gusta el estilo o quizás porque tu elaboración salió muy alejada de lo que debería ser. Sí, hay mucho para profundizar. Manejo de levaduras, combinaciones, técnicas de lupulado, técnicas de maceración, analizar un poco los perfiles del agua y con cada adición de sales qué es lo que yo debería lograr. Sí, hay muchas cosas para hacer. No sé si te respondí la consulta. Sí, sí, perfecto. No Gracias. es técnico de hacer cálculos, ¿no? Siempre igual cálculos sencillos se tienen que hacer, pero no es de meternos en cosas ingenieriles, ¿no? De cosas de ingeniería, de equipamiento y todas esas cosas. Bueno, a ver, creo que nos queda, como siempre, repasar el flujograma, ¿sí? Yo, si bien tengo cierta formación ingenieril en alimentos, me dedico más a la parte de procesos y a la gestión, es decir, de los pasos que tenemos que hacer, pasos y actividades y operaciones para lograr la meta final, es decir, de esas materias primas, llegar a un producto final con lo más correcto y con la mayor calidad que buscamos. Entonces, una de las herramientas que me parece muy interesante, que ustedes la vean desde ahora, quizás algunos de ustedes ya lo vieron, pero si nunca lo vieron, que se trabaja en cualquier fábrica, se trabaja con flujograma de proceso,
que es esta forma simple de representar un proceso de elaboración, y que tenemos dos. Yo lo dividí desde un principio, que es como se divide en la industria de elaboración de cerveza, la zona caliente y la zona fría. La zona caliente es donde comienza con el control de la molienda, como preguntaban los compañeros si se molía. Si yo agarro la malta, hago mi mezcla de malta, la peso y la voy a moler. ¿Sí? Esa malta va a ir al empaste, y con el agua que también modulé en un principio. Es decir, esa agua la tengo a la temperatura que yo estimo que tiene que estar, le hice la corrección de pH, si es necesario, si yo quiero, le hice la corrección del perfil de sales, ¿sí? Y la voy a juntar en el empaste, en el macerador, con la malta. ¿Sí? Voy a empezar a hacer ese empaste de 3 a 1. 3 partes de agua por 1 de malta. Hay recetas que son 2,5 de agua, es un empaste grueso o un empaste liviano, ¿no? Eso tiene que ver con las recetas y las anotaciones. Entonces voy a tener el empaste. Cuando hago el empaste, voy a controlar y voy a corregir el agua, ¿sí? Voy a controlar la temperatura, voy a controlar la cantidad de agua y voy a macerar. ¿Sí? Luego del macerado, que decíamos, vamos a poner como ejemplo 60 minutos, que decía la receta, al final vamos a hacer un control que se hace con yodo, que es de conversión. El que elaboró lo debe conocer, que es la prueba de yodo. Agarramos un poco de ese mosto, le ponemos una gotita de yodo, y ahí vamos a ver si tiene color de yodo, es decir, que se logró la máxima conversión. Si esa gotita queda con un tinte azulado o violáceo, es que todavía no se logró la conversión. Entonces lo que se decide generalmente es dejar un poquito más ese mosto madurando, macerando. Después del macerado vamos a recircular, nos decía 30 minutos recircular, es decir, usar esa cama de granos como el primer medio filtrante para ir clarificando ese mosto. Hay maltas muy buenas que clarifican muy rápido, hay maltas que no son tan buenas y cuestan un poquito clarificar, pero bueno, es la primera etapa como para hacer una clarificación mecánica. Después de tener este primer extracto, que vamos a llevar a la olla de hervor, vamos a lavar el grano con esa agua que habíamos separado, reservado, esa agua extra, y vamos a tratar de llegar al volumen inicial de hervor. De ahí vamos a tener una salida, que es esa cama de granos, que es el bagazo, ¿sí? Se le llama bagazo a la malta ya mojada, ¿sí? Que se le extrajo la mayor cantidad de azúcares. Y vamos a pasar a la cocción. En la cocción vamos a hacer las adiciones de lúpulo, como nos indica la receta, vamos a hacer la adición del clarificante de olla, ¿sí? Que generalmente es iris mosh, es un hongo, es un alga, que nos permite captar todas esas proteínas en suspensión y poder después con el Whirlpool lograr esa centrífuga y que se depositen en el fondo, ¿sí? Que va a ser nuestro truc caliente, o como le decimos casi todos, la torta, ¿no? Que queda en la olla una vez que la vaciamos. Después de Whirlpool vamos a enfriar, ¿sí? Y vamos a hacer la inoculación de levaduras, ¿sí? Siempre y cuando inoculación de levadura, recordando de que tenemos que llegar al target de temperatura ideal para nuestra cepa de levadura. ¿Sí? Antes de eso, vamos a hacer el control y la conformidad del inóculo, ¿sí? El que decida hidratar la levadura, o si no, como decía el compañero, también se puede inocular directamente en seco en el mosto. Una pregunta. ¿El Whirlpool cómo lo hacemos? El Whirlpool es una fuerza centrífuga, ¿sí? Que nosotros la hacemos con una cuchara en nuestra casa. ¿Sí? Generalmente la recomendación es hacer un Whirlpool de izquierda a derecha, ¿sí? Los que estamos del Ecuador hacia el sur, de derecha a izquierda, y los que están del Ecuador para arriba, de derecha a izquierda. Es decir, nosotros de izquierda a derecha y ellos de derecha a izquierda. Por un tema de la gravedad y las fuerzas gravitacionales,
tiene una mayor eficiencia y durabilidad esa centrífuga que nosotros hacemos. No entendí, profe. Entonces, de la aguja de reloj, del sentido de aguja de reloj o al contrario. Nosotros de Whirlpool. izquierda a derecha, como el reloj. ¿Sí? Ah, Después yo le voy ok. a cómo es un whirlpool, se hace despacio, se va revolviendo la olla buscando hacer un remolino, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es un remolino para que todas las proteínas que están en suspensión en ese momento en el mosto, si ese remolino nos lo va a traer hacia la base de la olla y se van a ir depositando. ¿Sí? También es otra clarificación, es la segunda clarificación mecánica que vamos a lograr nosotros. La primera era, como decíamos antes, en el recirculado, y después vamos a tener una segunda clarificación que va a ser con el whirlpool. ¿Sí? Una vez que tenemos el whirlpool, vamos a enfriar nuestro mosto, vamos a inocular y ya estamos entrando en la zona fría, que es la zona de fermentación. ¿Sí? Que es la más delicada, la zona fría. Lo más importante, para que recuerden, es la fermentación. En la elaboración de cerveza, el punto clave entre una cerveza buena o mala es el control que nosotros logremos sobre la fermentación. Vamos a tener un mosto bueno, más o menos excelente, pero bien fermentado vamos a tener una buena cerveza. Podemos tener un mosto malo, bueno o excelente y mal fermentado, vamos a tener una mala cerveza. Le podemos haber puesto en la olla los lúpulos más lindos, más ricos, haber elegido una cepa muy valiosa de levadura, pero si no tenemos control de la fermentación, vamos a tener una mala cerveza. Es el punto clave. La fermentación es el corazón de la elaboración de la cerveza. Entonces, para eso vamos a tratar nosotros de controlar, nosotros como cerveceros caseros, vamos a hacer un control más visual, si no vamos a intervenir tanto tomando muestras diarias, como puede hacer un elaborador, que tiene otra infraestructura. Pero vamos a hacer un control, vamos a ver cómo está fermentando, vamos a ver si se comporta bien esa fermentación, si no se frenó, o está demasiado agitada, algo está pasando. Generalmente todo eso está asociado a la temperatura ambiente. ¿Sí? Una vez que termine la fermentación, vamos a hacer una pequeña etapa de maduración, que es cuando vamos a pasar del primer fermentador al segundo fermentador. Y ahí le vamos a poner el agregado de lúpulo, si es necesario o no. Y después vamos a tomar la decisión de filtrado o clarificación. Ahí en el grupo de WhatsApp los compañeros preguntaban sobre en qué momento filtrar. ¿Sí? La filtración, si bien, como recién veíamos, tenemos diferentes tipos de filtraciones mecánicas, la filtración de la cerveza ya hecha se hace previo al envasado. ¿Sí? Podemos tomar dos decisiones, filtrar o clarificar. Nosotros como cerveceros caseros, lo recomendable es clarificar. Y la verdad que la industria, poco a poco, la industria de cerveza artesanal, está dejando de filtrar, por múltiples razones. Porque se saca de encima una actividad que es horas hombre y también de eficiencia de producción, porque nos reducimos un peligro que es la oxidación. La verdad que para filtrar hay que filtrar muy bien, hay que purgar muy bien los filtros, las mangueras, tiene que ser un buen filtro, todo, tiene que estar todo muy controlado. Entonces muchos están decidiendo no filtrar y lo que optan es clarificar. ¿Sí? La clarificación se logra con una disminución de la temperatura y con tiempo, básicamente. ¿Sí? Después cada emprendedor decide, de acuerdo a sus necesidades de demanda y de operatoria interna, qué va a hacer. ¿Sí? Pero los digo como para que tampoco vayan a buscar a comprar filtros y demás, porque no son baratos y quizás se puede lograr lo mismo sin filtrar. Yo, por ejemplo, no filtro. Una cerveza casera, artesanal, está clarificada, vamos a tener un poquito de sedimento en el fondo de la botella, que después sirviéndola bien con cierta técnica no va a salir la cerveza como si estuviera filtrada, así que por eso no se preocupen. Pero bueno, como todo flujograma, en este punto vamos a tener que tomar una decisión, si filtrar o clarificar. Si vamos a filtrar, tenemos que tener en cuenta todo un protocolo de sanitización, armado de filtros,
filtrarlo. Yo puse embarrilado porque generalmente un cervecero casero va a filtrar la cerveza que va a llevar al barril porque la va a querer carbonatar, ¿sí? Habitualmente la vamos a querer carbonatar de forma forzada, ¿sí? Con dióxido de carbono artificial. Y es lo que generalmente se usa en todo lo que es el protocolo para embarrilado. Si bien se puede refermentar el barril como una botella, ¿sí? Y después, bueno, si decidimos clarificar, como es lo que vamos a hacer nosotros como cerveceros caseros, vamos a ir purgando, ¿sí? En toda el proceso. Lo que hacemos nosotros, similar a una purga, es trasvasar del fermentador donde estaba la fermentación primaria a la secundaria, vamos a dejar el barro de levadura, ¿sí? Y después vamos a hacer el envasado. Previo al envasado vamos a limpiar y sanitizar los equipos de envasado, las botellas, las tapas, el equipo de cierre, ¿sí? Vamos a etiquetarlo y vamos a embalarlo y después lo vamos a almacenar para la refermentación. ¿Sí? Hasta acá llegó la parte de la clase de hoy. Ahora vamos a ver qué preguntas tienen los chicos acá en el chat. Una pregunta. ¿Cómo es la clarificación? ¿Cómo es la clarificación? Sí. La clarificación es el proceso por el cual, con tiempo, ¿sí? Idealmente asociado a frío, todas las partículas que vos tenés en la cerveza, que te dan esa turbidez, se van a ir depositando en el fondo. Es decir, que se va clarificando ese líquido que es nuestra cerveza. Gracias. Es decir, son dos técnicas diferentes para lograr lo mismo, que es una cerveza limpia, transparente. ¿Sí? Hay gente que es un prerequisito básico que su cerveza sea transparente, y hay gente que no le interesa. Y hoy por hoy, si uno va a tomar una cerveza a un bar, hay estilos. Hoy el cervecero artesanal se alejó mucho de la necesidad de filtrar sus cervezas, por múltiples causas. Porque se enfocó más en el aroma y el sabor, porque se dio cuenta de que, como decía antes, se podía llegar a ahorrar actividades si era hombre en el filtrado, que disminuía el riesgo de oxidación. Cada uno va tomando sus decisiones, ¿no? Pero hoy por hoy no está tan de moda filtrar. Quizás una filtración, si es necesario, se le hace de acuerdo al estilo, pero si no, no es muy necesario. A ver si ¿Puedo hacer encuentro una consulta? Sí. Para hacer el recirculado, ¿se puede usar manguera transparente o tiene que ser la manguera tóxica sí o sí? Y como estás trabajando con un mosto a una alta temperatura, hay que tener un cuidado especial, que vamos a ver la clase que viene, con la elección de los materiales. ¿Sí? Siempre hay que buscar e invertir unos pesos en comprar una manguera de uso alimentario, neutra. Yo las que uso acá en casa son de silicona, y que están preparadas para alta temperatura. Es decir, que el fluido que pase por ahí adentro no va a arrastrar, no va a volatilizar ningún compuesto esa manguera, ¿no? Porque te va a pasar que se va a transmitir gusto a goma a tu cerveza. Claro. ¿Sí? Lo A que veces pasa es que dicen, no, es muy difícil conseguir en la zona las cosas, tenés que irte a Capital casi siempre claro, a comprarlas. sí, por eso es importante el tema de los proveedores, ¿no? Pero sí, es difícil, la verdad que sí. A mí me costó. En su momento los compré hace muchos años. Me costó dar con quien, y a veces por desconocimiento, ¿sí? Porque el proveedor no conoce, empieza a vender productos para cervecería artesanal, pero quizás no es elaborador, o no conoce, y no conoce la oferta. ¿Sí? Bueno, creo que la primera pregunta... ¿Cómo? Esperaré, le digo, que me comprar la manguera porque la tengo pedida, pero no me llegó todavía. Y sí, yo te diría que
no arriesgues mosto, no arriesgues insumos, porque es irrecuperable. Es un gusto que si no es una manguera adecuada, no. Vas a gastar No. todo el día, tiempo, plata. Es mejor comprar bien el equipamiento y después arrancar. Vale, vale. Toda la clase, bueno, voy a llevar unas mangueras de silicona, que son las que uso yo, para que las vean, para que las conozcan, como para que las puedan identificar cuando las vean, ¿no? Al momento de comprar. Bueno, Profe, sí. disculpe, ¿usted cuando hace el recirculado lo hace manual con una jarrita o tiene las ollas con dos llaves? Cuando elaboramos, elaboramos con mangueras, elaboramos con motor de recirculación, y nosotros usamos un Cooper, que es una olla a pie del macerador, que es una técnica inglesa que lo que ayuda es que se genera como un whirlpool, ¿sí? Accesorio, que te va filtrando, te va ayudando, pero acá en casa yo cuando hago cerveza recirculo con una jarra, no hace falta. ¿Sí? También lo que le quiero transmitir a ustedes es que a veces cuando uno empieza a conocer el porqué de cada una de las técnicas, ¿sí? Podés tomar con criterio decisiones que te alivianan el día, ¿no? Sabiendo de que por ahí a veces te dicen recircular por 1 hora. Quizás no es necesario recircular por 1 hora. ¿Sí? Sino recircular hasta que vos mínimamente 20 minutos, media hora, hasta que vos te des cuenta que ese mosto ya empezó a clarificar. ¿Sí? Porque es proceso tras proceso que vas a ir logrando una clarificación. Bueno, voy a tratar de responder a los chicos que escribieron en el chat. Bueno, Francisco preguntaba del cálculo de la cantidad de agua necesaria para el macerado de lavado, creo que eso ya lo estuvimos viendo. Sí, me dice Cristian que suba la receta. Esta va a quedar la clase grabada, así que chicos después saquen la foto, el que no pudo sacar la foto. Es una receta básica, es como lo mínimo que tiene que tener, ¿no? Un instructivo, una hoja de ruta para una receta. Delia decía, ¿cuántos serían los litros iniciales recomendados? Y Delia, puedes hacer 5 litros. Eso depende de la capacidad de fermentación que vos tengas. Si tenés una botellita si tenés un bidón de 2 litros, que es un growler, que es 1,8, 1,9, podés hacer tus primeras pruebas ahí de fermentación. Si tenés algo un poquito más grande, lo podés hacer en algo un poquito más grande. ¿Sí? Jorge, ¿podrías decir el equipamiento básico esencial para iniciar para una buena cerveza, hacer una cerveza en casa? Bueno, generalmente es una olla, una heladerita, todo adecuado, mangueras acordes, ¿sí? Elementos de medición, los insumos necesarios, ¿sí? Termómetro, algo para medir un densímetro flotante, alguna herramienta para medir el pH, pueden ser cintas, ¿sí? De pH, puede ser un pHímetro digital, eso lo vamos a ver en la clase que viene, ¿sí? Vamos a ver detalle por detalle. Yo les voy a decir lo mínimo necesario, ¿sí? Después de ahí para arriba. Pero sepan que se puede lograr cerveza con lo mínimo, ¿sí? Conociendo los procesos y demás. ¿Cómo leer la receta en la parte de lúpulos? Ahora lo vemos. Ale, todas las recetas son similares a la hora de la cocción. Cada receta y cada escuela cervecera tiene sus características. ¿Sí? Son más o menos parecidas, pero cada una tiene su detalle puntual. Bueno, Daniel, no te hagas problema. Como le decía a tus compañeros, esto va a quedar grabado. Quiero reforzar la idea de que hagan los 4 test de autoevaluación, si así nos quedan registrados para poder después emitir los certificados de participación, ¿sí? Que si todo sale bien se van a entregar el viernes 20 de mayo en el horario de cursada, en la sede de Somellera, que tiene la universidad y en el centro de Adrogué. Igual esto lo voy a escribir después en los anuncios. Francisco, mis golden quedan de un color más naranja y no tan amarillo. Bueno, eso tiene que ver, generalmente tiene que ver con la malta, ¿sí?
Cada malta, cada maltero tiene sus características propias. ¿Sí? A veces tiene que ver con el gris de malta, con la mezcla. Quizás estimo que me estás diciendo que lo debes hacer 100% con malta Pilsner, pero la verdad que varía. Si uno ve una cerveza industrial, sirven 4 y van a ver una variabilidad de colores. En Todo Goma, la Rotonda de Pinos, puedes conseguir la manguera. Pregunten que sean mangueras sanitarias, que sean mangueras que soporten alta temperatura. La ideal es la de silicona. Proveedor de equipo en sumo en la Rotonda de Firestone se llama Mercado Cervecero. Bueno, vamos a ir a investigar a ver de qué se trata, no lo conozco. Una cerveza con trigo tipo una neipa lleva madurada en frío y cuando se madura en frío no clarifica. Está bien, sí, porque también y se pierde esa turbidez característica. ¿Cuáles son las condiciones de madurado de la neipa? Bueno, una neipa, esa turbidez es lograda por la gris de malta, que lo que busca es tener una presencia muy alta en ciertas proteínas. ¿Sí? Una neipa no debería clarificarse. Es como una cerveza de trigo, no debería clarificarse tanto. ¿Sí? Una neipa debería tener una estabilidad en el tiempo. ¿Sí? Eso es ir ajustando la receta, ir probando diferentes materias primas para encontrar la combinación justa. Perfiles de pH también, hay muchas cosas. Bueno, Francisco, sí. Bueno, en Avellaneda también hay un proveedor. En Bursaco hay un proveedor de manguera de todo tipo de siliconas, sí, creo que sigue estando. No recuerdo ahora el nombre. Bueno. A ver. Eso de Nelson me pregunta si ya no envían los certificados por mail. Claro, el año pasado posiblemente estaba en formato de pandemia, ¿sí? Hoy por hoy nos podemos juntar. Cuadras monótono. Bueno, creo que ese es la última pregunta que tenía en el chat. No sé si alguno quiere hacer otra pregunta. ¿Les quedó alguna duda? No, Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre una cerveza en especial? Sí. ¿Probó la Old Ale de Baum? Sí. ¿O conoce Sí. el estilo por lo menos? Para Sí, sí. lograr ese color, además de las maltas, ¿se la deja más tiempo y por eso el nombre? ¿O a qué viene? Claro, una Old Ale es un estilo inglés, que como dice el nombre, es una ale, que para los ingleses ale es sinónimo de cerveza, ¿no? Es como una cerveza vieja, valga la traducción, si bien no es eso, es una cerveza madurada. El color tiene que ver con el gris de maltas y originariamente también tiene que ver con los taninos de las barricas, porque esas cervezas se maduraban y se guardaban en barricas de madera, que también hoy se hace. Se hace con cervezas de graduación bastante alta de alcohol, le da un perfil, una maduración interesante. No sé particularmente si Baum hace maduración en barrica, no creo. Para sus tiradas de cartelera no creo que hagan, sí, de barril. Porque bueno, una cerveza que uno deja madurando en barrica meses, ya tiene otro precio, ¿no? Realmente se embotella ese tipo de cervezas. Claro, no, ellos la tienen en la cervecería y después la venden en latas. No creo que sea tan así el proceso. Claro, claro. Sí, yo la probé, está muy bien lograda. Como decía el otro día, son cervecerías que tienen muy buenos productos, que hace rato que producen. Sí, pero generalmente es el gris de malta, ¿sí? A veces está bueno para una cerveza inglesa usar maltas inglesas. Si bien lo puedes hacer con maltas argentinas, vas a lograr la máxima aproximación al estilo original si usas los insumos del lugar. Es como un asado. Yo puedo hacer un asado con carne de Brasil, puedo hacer un asado con carne argentina, para el que es carnívoro, ¿no? O con carne peruana.
está bien, estoy haciendo asado, pero la materia prima es diferente, entonces el resultado es diferente, ¿no? Eso tiene que ver mucho, ¿sí? La calidad de los insumos y las materias primas es muy importante. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Está pidiendo Daniel que lo agreguen al WhatsApp, ¿sí? En el chat. Bueno, si les parece, chicos, ya terminamos esta anteúltima clase. Seguimos hablando recuerden que tienen el foro en el campus. Podemos ver algunas consultas más en el dato de los proveedores, lo vamos a dar al final de este curso, porque bueno, como les comentaba, es un espacio académico, donde me parece que está bueno ser imparcial en ciertas cosas. Yo lo que les puedo recomendar es qué tipo de proveedores pueden buscar ustedes y qué tienen que observar en los proveedores, y después tomar las decisiones. Después, en otra instancia, les puedo recomendar algunos conocidos. Y eso, chicos, creo que hasta acá estamos. Sí, recuerden hacer todos los test de autoevaluación. Yo lo voy a liberar dentro de un ratito. Y bueno, cualquier cosa seguimos charlando y sigan charlando entre ustedes en el grupo de WhatsApp. Eso es importante, es que tengan un ida y vuelta entre ustedes y que pueden ir pasando datos con los proveedores y demás. Eso es súper importante. Profe, Excelente, muchas gracias. última consulta sobre lo de los cursos que se vienen y eso. Claramente nosotros tendríamos una prioridad por haber hecho este inicial, ¿no? Sí, la idea es esa. Que los que hicieron el curso inicial tengan una prioridad en la inscripción de los próximos cursos. Joya, perfecto. ¿Sí? Listo, profe. Hasta la próxima entonces. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Sigamos Hasta la hablando próxima, profe. Muchas gracias. campus. Buen fin de para todos. Buena clase. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta la próxima, buen fin de. Hasta luego, chicos. Gracias, profe.